Estoy con Ricardo Silva Angulo, abogado de Brian Bauman, imputado en la causa Sofía Delgado. ¿Cómo estás, Ricardo? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Por nada. Se dio en la última semana una audiencia en tribunales solicitada por la defensa de Eduardo Mordini, en donde pidió declarar. ¿Qué opinión tenés, qué valoración haces sobre la declaración de Mordini? Bueno, para la audiencia, ¿no es cierto? Ahí estuve limitado por la defensa del señor Mordini para hacer preguntas. Por lo tanto, como estuve limitado para hacer preguntas, que simplemente las preguntas que iban a hacer es para aportar elementos de juicio, me pudieran contestar para poder favorecer, mejor dicho, para que el acervo probatorio del legajo, de todo lo que consta, bueno, poder darle más una aproximación a la averiguación de la verdad. Y principalmente, conforme a lo manifestado, veo que no hay alguna concordancia con lo manifestado por mi pupilo. ¿Pensás que hubo algunas contradicciones con lo que declaró Brian? Sí, hubo algunas contradicciones que considero importantes. Si bien me refiero a las contradicciones, y acá me gustaría hacer una aclaración. Yo separo el día 30-31 al día 7 de noviembre, mejor dicho, el día 30-31 de octubre al día 7. Yo ahora me estoy refiriendo al día 7 de noviembre, que fue cuando fueron con respecto a la bolsa, sí, que estaba en el establecimiento, y la llevaron ahí al camino de la cremería. Me refiero a ese día. Bueno, ahí como estuve limitado, claro, no pude hacer algunas preguntas para clarificar principalmente. Bien, y hubo otra contradicción también, que creo que Mordini declaró que no sabía del celular, y Brian en su momento había declarado que Eduardo Mordini le había pedido que deje el celular. Sí, en el momento que... Quiero aclarar que Bauman es empleado del establecimiento. Bien. O sea, el que tiene el dominio del hecho es el dueño del establecimiento, el dueño del camión, el dueño de la camioneta, todo. Cada autor siempre es el que tiene el dominio del hecho. Viene de la realidad, es la base óntica de la autoría. ¿Vos crees que con la declaración del otro día de Eduardo Mordini intenta despegarse? Por lo menos si se hubiera intentado despegarse, pienso de otro tema, primero, no hizo ninguna negación, simplemente de que el día 30 no estuvo, o el día 31 no estuvo. Pero estamos hablando que todo ocurrió en el establecimiento de su propiedad, donde él le dio albergue o le permitió al señor Bevilacqua estar en su establecimiento. No le dio permiso Bauman. ¿Van a presentar alguna prueba, algo que desmienta lo de las declaraciones de Mordini, no? Y vamos a solicitar, o sea, como para clarificar, y ya reitero, enfatizo en este tema, es para maximizar el acervo probatorio con referente al día 7, o sea, el día 7 de noviembre. Entonces sí, vamos a solicitar... pero nos gustaría que en presencia de ambos imputados, o sea, del señor Mordini y el señor Bauman. ¿Puede haber algún careo? Y yo lo llamaría clarificación de las cosas, ya que están afirmando, y si tienen, como dijo el señor Mordini, de decir la verdad, bueno, ahí vamos a clarificar las cosas, y para que el juzgador, ¿no es cierto?, pueda apreciar, conforme al principio de mediación, a la exigencia del principio de mediación, todas las prácticas de la prueba. ¿Cómo interpretás en el momento en el que declara Mordini? ¿Por qué declaró ahora y no al principio como lo hizo Brian Bauman? Bueno, eso puede ser una estrategia
de su defensa. Dijo, hubiera sido importante que crea siempre al principio, si no tiene nada, si quiere clarificar, como dijo que quería clarificar. Bien. Hubiera sido importante que declare al principio, conforme a la estrategia de esta defensa. A mí, del momento que Baumann me dijo, me manifestó lo ocurrido, todo, pues y otra cosita que también me gustaría aclarar. Cuando declaró Baumann esta defensa, dijo que iba a declarar y que iba a contestar preguntas al que le quisiera preguntar. Fiscalía, querella, defensores, etcétera, etcétera. En esta audiencia, la última, bueno, fue limitado a contestar. Es más, el abogado dijo que la defensa no podía hacer preguntas, lisa y llanamente. Ahora, el tema hubiera sido preguntarle por qué no, si uno lo que quiere es clarificar, no otra cosa. Claro. Me baso puntualmente en Brian Baumann, tu defendido. ¿En qué se basan ustedes para sostener que Baumann no tuvo participación activa? Bueno, la prueba es el alma del proceso. Y esos enunciados que se encuentran en el proceso deben ser probados. Esta defensa ha aportado elementos de juicio en noviembre, y después lo reiteré en febrero o en marzo de este año. ¿Dónde estaba Baumann el día 30? Elementos de juicio que son valoraciones individuales de la prueba que se tendría que haber hecho para comprobar la fiabilidad o no fiabilidad de los testimonios en la cual presenté. Esos son elementos de juicios, valoración individual de los elementos de juicio que van a conformar la hipótesis. Bueno, eso no fueron hechos. Bien. Con respecto a Pero sí fueron hechos, que eso sí he ponderado, que se ha solicitado las posiciones de las antenas, y en la cual la posición de la antena de mi defendido figura a las 23:39 o 23:40 horas del día 30, la antena figura en la ciudad Capitán Bermúdez. Bien. Con respecto a la Fiscalía, ¿crees que puede tomar alguna posición parcial con la declaración última de Mordini? No, el fiscal, la obligación del fiscal es de investigar todos los elementos de juicio que se aportan en el proceso y tiene su deber de objetividad. No creo que tome, al contrario, el fiscal, mejor dicho, la ley 13.013, en su inciso 3, dice la objetividad, el deber de objetividad que debe actuar el fiscal. A pesar de que a lo mejor todo el proceso está imbuido de subjetividades por las presiones que pueden ser externas. Por ejemplo, el periodismo, la condición social, la característica de la víctima, la posición de los que intervinieron en el caso, por ejemplo, establecimientos, transportistas, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede influenciar en la visión amplia que debe tener. Pero bueno, eso es... Todos podemos tener esos elementos que pueden influenciar, pero el convencimiento que pueda tener uno de una cosa u otra es irrelevante para la justificación de las decisiones. La última, ¿en algún momento pensás pedir el cambio de carátula? Sí, porque no encuentro elementos de convicción con referente al día 30, sí. Estamos hablando, 30/31 madrugada, elementos de convicción que pueden acreditar la responsabilidad penal de mi pupilo. Por eso creo que estamos en un panorama incierto, procesalmente e injusto jurídicamente. Gracias.